voy a grabar porque la idea es que todo este contenido que vamos a estar brindando en estas semanas de webinars, todos referidos al coaching ontológico, desde el enfoque del coaching ontológico, lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube para que lo puedan luego volver a rever. Si quedó algo inconcluso, alguna dinámica, lo podamos seguir trabajando. Seguramente siempre que hablamos de inteligencia emocional, siempre que tenemos este concepto, es como que nos quedan un montón de puertas abiertas y queremos buscar un poquito más. De hecho, aquí en sala no solamente hay personas que quizás están hoy haciendo alguna formación dentro de nuestra academia, sino además también hay coaches, veo varios, coaches ya egresados, coaches activos, coaches ontológicos, luego personas que quizás se sumaron para conocer un poco más acerca de la disciplina y la mirada que el coaching ontológico puede llegar a tener acerca del mundo de las emociones. Así que seguramente esto va a abrir un montón de puertas para seguir conversando y seguir buceando en el mundo emocional, que es bastante amplio, no es nada sencillo o rápido de comprender, ¿sí? Sobre todo, digo, no la teoría, sino en el uso, en el correcto uso de la inteligencia emocional. Así que vamos a arrancar entendiendo un poco que en la sala hay un público mixto. ¿A qué me refiero mixto? No entre hombres y mujeres, sino me refiero a mixto en cuanto a nivel de conocimiento del coaching ontológico. Pensé en que hagamos una breve introducción para poder comprender la mirada sobre la cual vamos a trabajar nosotros. Quiero habilitar el chat y hacer una pregunta. Los que están presentes, ¿tienen conocimientos, tienen distinciones acerca de inteligencia emocional? Puntualmente acerca de Daniel Goleman. No sé si lo conocen a Goleman, lo escucharon, no sé si quizás por ahí tienen alguno de sus libros o algún material de lectura. Daniel Goleman fue la persona que introdujo este concepto de inteligencia emocional en toda Latinoamérica, de alguna manera, porque también hay otros autores, pero él fue el que de alguna manera abrió esta puerta para combinar dos cosas fundamentales del ser humano, no solamente el mundo emocional, sino los pensamientos. Y nosotros como coaches trabajamos bastante en esto de los pensamientos. Obviamente lo abordamos diferente, ¿no? Pero trabajamos bastante en esto del pensamiento. Por eso ser inteligente emocionalmente es un trabajo que puede llevarnos bastante tiempo. Es mi mirada, capaz que algunos dicen, no, yo la verdad que la tengo súper clara, pero considero que si estamos todos aquí es porque queremos profundizar acerca de este concepto. Y además, el objetivo del webinar es que este concepto de inteligencia emocional lo podamos llevar a la práctica en el ámbito, por ejemplo, de la planificación, en el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos, de cómo estamos mirando y pensándonos, por ejemplo, este año, en el ámbito laboral, en el ámbito personal. La idea es poder, además, llevarnos como un radar de algunas preguntas que nos inviten a mirarnos cómo estamos usando la inteligencia emocional. Porque no trata con solamente tener el concepto, sino cómo aplicarlo en aquel ámbito en el cual a mí me interesa. Así que bueno, muchísimo lo que vamos a trabajar. Esto arranca hoy y luego vamos a seguir con todo el equipo, nos vamos a ir turnando para seguir haciendo webinars, pero vamos a hoy introducirnos en el concepto de inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver el chat. ¿Tienen conocimientos? Alguien levante la mano quien, por ejemplo, no tiene conocimiento de Daniel Goleman, diga, no, yo no sé nada. Así de última le mandamos también un poco de material para que luego pueda profundizar. En redes sociales, además, la semana que viene vamos a estar subiendo material acerca de inteligencia emocional también para que lo puedan descargar. Bueno, arrancamos. Ani, algo en el chat. Pau, no sé si quieren leer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos aquí en el chat, dicen, no, 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 No sé si se me cortó a mí o se le cortó a Anita. se le cortó a Anita. Se le cortó a Tenemos un Anita. mix Pau, ¿puedes leer en el vos chat, entonces? sí, tenemos un mix en el chat entre personas que conocen un poco y personas que no conocen nada. No conocen nada. Bien, perfecto. Entonces, bárbaro. Imaginé que podríamos llegar a tener ese mix, así que vamos a comenzar. Bueno, un poco la idea del movimiento, de la expresión de esta persona cuando ustedes llegaban era para poder directamente conectarnos con algunas emociones, porque las emociones particularmente tienen algo muy lindo que se llaman la posibilidad de empatizar
no solamente con el contexto, sino con el otro. Una mirada, por ejemplo, podemos empatizar. ¿No? Trabajamos desde el mundo emocional la empatía. La posibilidad de contagiarme, de mirarme, de conectarme con el otro a través de las emociones. Bien, bueno, vamos entonces a arrancar con algunos conceptos. A ver, vamos a comenzar con conceptos de tres disciplinas que traen un aporte bastante importante el mundo de las emociones, por los cuales también nosotros trabajamos y Goleman también trabajó. Tenemos desde la mirada de la psicología, desde la mirada de las neurociencias y la mirada del coaching ontológico. Vamos a abordar estos tres. ¿Qué tienen? A ver, no vamos a decir qué mirada suma más, qué mirada suma menos, no es la idea, sino la idea es ver distintas miradas, todas válidas, todas de distintas maneras de abordar el mundo emocional, pero que a todas las vamos a utilizar para llegar a una conclusión, que es lo que queremos regalarles. Bien, en la psicología, no sé si ustedes escucharon hablar acerca de Paul Ekman, es un psicólogo estadounidense muy, muy importante que es lo que trae el concepto de las emociones, es como el creador de las emociones básicas. Él trae como emociones básicas primitivas que nosotros tenemos como personas y dicen que son respuestas universales y adaptativas. El concepto es que las emociones son respuestas automáticas, universales y adaptativas del ser humano frente a estímulos internos externos o externos. Cumplen la función de preparar al organismo para la acción. Habla de el ser humano por completo, digamos. No solamente habla de las emociones del ser humano, sino que también en los seres vivos. De hecho, lo que trae Paul, de alguna manera, es que no importa cultura, lugar del mundo, inclusive edades, las emociones están, por lo menos las básicas, están, no las podemos negar, son parte de nosotros. Entonces la psicología siempre busca, de alguna manera, indagar y buscar en el mundo de las emociones más allá de si el cliente habla o no habla de ellas, ¿no? Pero comprende que detrás de su manera de pensar hay una emoción. Luego la neurociencia, que trae otros avances, otra mirada, dice que las emociones son una base al momento de tomar decisiones. De hecho, el concepto que trae, por ejemplo, Antonio Damasio es que las emociones son procesos neurobiológicos corporales que influyen directamente en la toma de decisiones y no se oponen a la razón, sino que la hacen posible. De hecho, por ejemplo, este señor, Antonio Damasio, fue uno de los primeros en hablar, por ejemplo, de las microexpresiones, ¿no? De decir que en las expresiones hay emociones, sino porque cada vez que estamos en una emoción, en nuestro rostro, en nuestra cara, ¿sí? Aparecen gestos diferentes. Por ejemplo, no es el mismo gesto que pongo cuando estoy enojado que cuando estoy triste, cuando estoy emocionado, cuando estoy enfadado. Como que en mi cara se puede ver esa emoción. Entonces trae una mirada bastante interesante acerca de las microexpresiones, perdón. El, a través de los estudios que se hacen hoy científicamente, inclusive una manera de entender el mundo emocional y cómo funcionamos con él, es la mirada del mapa del cerebro triuno, que nosotros dentro del programa de coaching ontológico lo abordamos bastante, que es el cerebro en tres partes, ¿no? La parte reptiliana, el límbico y el reflexivo, donde la neurociencia dice que el límbico de alguna manera atraviesa todo lo que yo voy a pensar. Siempre digo, si fuésemos un dibujito, el reflexivo está en la parte de acá adelante, la parte prefrontal, y el límbico está casi atrás donde está el reptiliano, la parte animal del sujeto. Entonces el límbico atraviesa todo lo que yo pienso. Por eso, el coaching ontológico, y lo vamos a usar a Rafael Echeverría como principal autor, dice que las emociones son predisposiciones para la acción. Ahora, ¿cómo llega Rafael Echeverría a postular esto? Claro, por esto, desde la neurociencia y desde la psicología, hablamos del individuo emocional y de que de esa emoción yo me antepongo a lo que voy a pensar. También, obviamente, después de lo que pienso puede aparecer otra emoción, pero el objetivo de hoy de las emociones es poder comprender que antes de pensar yo ya estoy emocionado. En este momento, mientras estás pensando, ya estás en una emoción. Desde la mirada de la psicología, de la mirada de las neurociencias y de la mirada del coaching ontológico. Estás emocionado. Ahora, que puedas describirlas o no a esa emoción, que le puedas poner un nombre, que la puedas conversar, es otro territorio. Pero a priori,
Esta introducción es para poder decirnos, estamos todos emocionados. En este momento estamos todos emocionados. Entonces el coaching ontológico también habla de emociones como estados de ánimo, que abren o cierran posibilidades. Decimos los coaches que, de acuerdo al estado en el que estoy, mi futuro es posible o no es posible. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, quiero ya empezar a planificar lo que va a ser el año, pero estoy en un estado poco favorable, probablemente la planificación no la termine de hacer, no me complete, la deje por la mitad o directamente ni la haga. Capaz que en mi conversación voy a decir, ah, ¿para qué? Si otra vez lo mismo, entonces directamente no hago la planificación. Entonces, nuestras conductas están directamente condicionadas por la emoción o el estado en el que yo me encuentro. Bueno, tengo un breve resumen para comprender un poco el concepto también de Goleman de inteligencia emocional que vamos a abordar ahora. ¿Mm? Daniel Goleman dice que las emociones son fuente de información valiosa que, cuando son reconocidas y gestionadas, ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de gestionar, permiten mejorar la toma de decisiones, la motivación y los vínculos. Entonces, desde la psicología, la neurociencia, el coaching ontológico y la inteligencia emocional, las emociones no son un problema a eliminar, sino una energía a comprender y gestionar. ¿Mm? Así que el foco sería llevarnos esto, llevarnos cómo lograr incluir mis emociones al momento de pensarme y al momento de pensar, inclusive, por ejemplo, lo que voy a planificar, decidir, hacer, realizar este año. Hay un ejemplo clarísimo que yo siempre lo traigo en sala, que es, por ejemplo, la emoción de fin de año. No sé si a ustedes les pasan las reuniones familiares, por ejemplo, no sé, Navidad o Año Nuevo, si es que celebran esos eventos, como que cuando hacemos el brindis, dada la emoción en que estamos, decimos cosas hasta a veces heroicas. No sé, por ejemplo, quizás durante el año te fue malísimamente mal con el entrenamiento en el gimnasio y en diciembre decís, este año va a ser mi año. Voy a ir todos los días de enero a noviembre, ¿viste? En diciembre me lo guardo para la fiesta. Entonces, es una declaración, es una conversación que empezás a tener en producto de una emoción del momento. Pero después arrancan los primeros días de enero y se te fue la emoción y automáticamente cambia la conversación. Pero quiero contarte que cuando cambia la conversación es porque ya hay otra emoción ahí atrás. ¿Me siguen en esto? Cuando yo me encontré en la conversación de decir, bueno, al final, ¿para qué? Otra vez lo mismo, ya estoy en una emoción, otra vez. Necesito recordar esto. Cada cosa que yo estoy pensando, diciendo, conversando, detrás de eso hay una emoción. Bueno, entonces vamos a darle como un concepto a la emoción. Podríamos decir que la emoción tiene que ver con el movimiento, un movimiento interno, y que en ese movimiento se desencadena por la percepción, lo que yo puedo percibir biológicamente, psicológicamente, interpretaciones de un hecho que modifica nuestras posibilidades futuras. Yo todo el tiempo estoy como un radar, ¿sí? Mirando, observando lo que está afuera, observándome a mí, observando lo que pasa, y de esa observación yo tengo una emoción. ¿Para qué me sirven las emociones? Sirven para adaptarme a ese contexto en el que estoy y además también cada emoción me trae una información. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Si yo me encuentro, por ejemplo, pensando en el viaje que quiero hacer en junio, que digo, bueno, ¿cómo me organizo con el trabajo para meter un viaje? Eh, y en ese momento me angustio, esa angustia me trae una información, porque espera, yo ahora estoy pensando en el viaje. El viaje aún no existe. El viaje va a ser en junio. Estamos en enero. Me senté a pensar a ver cómo puedo hacerlo y ya renuncié. Digo, ¿por qué me pasa eso? Ya estoy angustiado. ¿Qué información hay acá? ¿Por qué mi cerebro se angustia si yo realmente deseo el viaje? Deseo viajar en junio. ¿Por qué estoy enojado? Es como que las emociones, yo siempre digo, nos traen un poco de información. Información que está en nuestro cerebro, información que tenemos ahí, pero que nuestro trabajo tiene que ver con empezar a conocernos un poco más. Por eso hablaba con un amigo el fin de semana pasado, que está en duda si hace o no hace la carrera de coaching. Entonces le pregunté, "Che, y a ver, pero ¿para qué la querés hacer?" Me dijo, porque todos la hacen. Digo, bueno, no te va a alcanzar esa conversación, pero digo, un poquito más contame.
Y me dijo, porque quiero conocerme. Bárbaro. Creo que el autoconocimiento, el desarrollo personal, implica bucear acá, ¿no? ¿En qué pienso? ¿En qué creo? ¿Quién soy? ¿Por qué siento lo que siento? Hacernos algunas preguntas que quizás desenríen algunos nudos. Yo le pasé a todos, no sé si pudieron ver, el video de la escalera de inferencia. Perdón, algunos me preguntaron si estaba en castellano, no lo tengo en castellano. Ese lo usamos en nuestro programa y está en inglés, pero creo que estaba bastante llevadero el subtítulo. ¿Lo pudieron ver? Ok. Y yo le dejé una tarea. Una tarea, porque era muy importante la tarea, el que no la hizo no pasa nada, pero la vamos a usar de ejemplo, para trabajar esto. Porque en esta escalera de inferencia te hablaba como de distintos escalones en el cual vos te vas pensando, ¿no? Bueno, o sea, aparecía el auto que se metía, ¿no? Y mostraba el ejemplo de las conversaciones que iba teniendo y la conducta final. Ahora, en cada uno de esos estadios, nuestro cerebro va generando un escenario y en ese escenario, obviamente, hay una emoción que me hace mirar el escenario y una emoción que aparece como conducta del escenario. Entonces yo me atrevo a decir, acá están mis colegas, que algunos quizás podrán no estar de acuerdo, pero es mi mirada. Yo creo que al momento de hacernos la pregunta de qué nos pasa cuando nos está pasando algo, hay que mirar dos emociones. ¿Por qué digo? Yo siempre juego el juego de mirar dos emociones. La emoción que me hace mirar lo que estoy mirando, porque digo, de todo lo que hay, porque yo estoy enfocado en eso. Y la emoción que está ahora, en este momento, después de que ya lo vi. Entonces aparece una emoción que me llevaba a mí a mirar el auto que estaba entrando, y después hay una emoción cuando el otro ya estacionó y yo me dio ganas y a mí me dio ganas de decirle algo. Inclusive podríamos decir que hay más, pero por lo menos dos determinan mi conducta. Una emoción determina lo que yo estoy mirando y cómo lo estoy mirando. Y otra emoción determina lo que voy a hacer con eso. ¿Por qué a mí me gusta hablar de dos emociones en ese momento? Porque si no, siempre voy a estar como siendo una víctima de las emociones. Si yo puedo empezar a hacer el ejercicio de pensar que hay dos emociones, puedo agregar algo en el medio. Y ese algo en el medio, yo lo llamo el botón de la pausa. Y es donde empezamos de a poquito a empezar a ser inteligentes emocionalmente. Cuando digo, ¿qué hay en el medio de las dos emociones? Una pausa, por ejemplo. Ok, yo estaba por estacionar, pero entró el otro auto. Pausa. Es un ejercicio no muy sencillo de hacer, sobre todo cuando vivimos la vida en automático, pero si nosotros trabajamos de manera consciente, esa pausa te puede llevar a quizás en un instante cambie tu conducta, cambie tu manera de pensar. Bueno, en esta escalera yo me quería quedar con tres cosas. Primero, entender que detrás de cada pensamiento, detrás de cada respuesta que yo tengo, hay una creencia. ¿Ok? Por ejemplo, la creencia podría ser, en el caso del video, es que hay que respetar, los que manejan bien respetan al otro. Claro, como el auto pasó y no me respetó, entonces no sabe manejar, yo ya me enojé. ¿Ok? ¿Por qué me enojé? ¿Y por qué? En mi creencia, eso no está bien. Mi creencia es que debería respetarme porque yo estaba primero. Entonces el tipo no sabe manejar. Yo ya me pongo a pensar. Tengo mis pensamientos. Esos pensamientos ya están siendo disparados por una emoción. Y si yo no aprieto la pausa, en ese momento es como que mi cerebro, según la neurociencia, va a buscar información, porque yo no me puedo quedar con eso. Yo no me puedo quedar sin hacer nada con lo que está pasando. O ustedes sí pueden quedarse sin hacer nada con lo que está pasando. No, ¿verdad? Entonces automáticamente mi cerebro, como está buscando el futuro, rápidamente va a hacer algo. Y ese algo que voy a hacer, cuidado que no sea una emoción que me deje no muy bien. O inclusive la misma emoción pero con otra intensidad. Entonces el tipo apareció, me parece un desubicado total, no sabe manejar, me enojé un poquito. Pero después,
como el tipo se bajó del auto y se fue y no me dijo nada, me enojé más. Es como que apreté el botón, no hice ninguna pausa y quizás digo algo o hago algo de lo cual después me puedo arrepentir. Yo creo, obviamente es mi mirada, que Daniel Goleman ha reflexionado algo de esto para llegar a este, porque digo, ¿de dónde sacó Daniel digamos, el tema de la inteligencia emocional? Porque me parece genial. Si pensamos el concepto de inteligencia, tiene que ver con pensarnos y usarnos, y si usamos el concepto de las emociones, que es lo que estamos trabajando ahora, es pensarnos y usarnos en las emociones. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Siento que estoy hablando un montón. Estoy por ahí como más acostumbrado al espacio de clases que normalmente interactuamos, pero bueno, siento que acá estamos conversando, estoy conversando bastante, así me gustaría leer el chat, Ani y Pau, si quieren aportar algo, de paso me tomo un poquito de agua. Venimos Bueno, súper bien. no, Bien, ¿viste cuando decís pasen y abren los dos la puerta al mismo Pa- momento? pase a Analia Pilati, por favor. después de usted, dijo el señor Girafales. Pase usted después de usted. No, bueno, básicamente, bueno, mira, casualmente la imagen que estás mostrando ahí es un poco a lo que yo me iba a referir, o sea, que es, ¿por qué es tan importante para nosotros trabajar la inteligencia emocional? Porque fundamentalmente desde la carrera abordamos el dominio de lo emocional. Entonces, una cosa es saber lo que es una emoción y otra cosa es aprender de inteligencia emocional, que tiene que ver con esta gestión que seguramente ahora les vas a contar. Tal Así que cual. ya sea para que aquellos que conozcan, que no conozcan, los experimentados o los menos, es un camino o un aprendizaje que nunca se termina porque permanentemente estamos viviendo situaciones, viviendo emociones, aprendiendo a gestionar y, como dijo tu amigo, aprendiendo a conocernos. Entonces, por más que tengamos la misma situación, en dos momentos de nuestra vida probablemente reaccionemos de manera diferente. Y eso es lo maravilloso de la inteligencia emocional, que es como una espiral hacia arriba. Una vez que empezás a aprender, cada vez podés profundizar y gestionar y ir hacia ese bienestar que buscamos con esto, ¿no? Con aprender a gestionar nuestras emociones. Así que vamos de 10, Max. Excelente, Ani, gracias. Sí, de hecho, yo me quiero quedar con una mirada que construí como reflexión en el tiempo, es que digo, la inteligencia emocional, a mí particularmente, me ha dado mucha libertad, porque puedo elegir. Entonces yo creo que no solamente hay que aprender de las emociones, tal cual como dice Ani, sino además de la inteligencia emocional, de quién soy yo con, con la emoción que estoy transitando en el momento. ¿Mm? Llenar nuestro maletín de herramientas es un trabajo, es una responsabilidad. Este cuadro que ustedes van a ver acá es el cuadro que trabajamos en el coaching ontológico, que son los tres dominios del ser humano. En la disciplina del coaching ontológico entendemos al ser humano en el dominio lingüístico, corporal y emocional. ¿Por qué lo pongo? Porque ¿dónde puedo usar la inteligencia? Y la uso desde el lenguaje o la uso desde el cuerpo. Son las dos llaves de acceso para poder hacer algo con mis emociones. Nunca va a faltar aquellos con los cuales sigamos trabajando una presentación mía sin que esté Humberto Maturana. Me parece fascinante. Humberto Maturana, y con esto ya arrancamos con los tips. Humberto Maturana, porque yo sé que quizás los tips es lo que venimos a buscar. 7:55, cuando queden 5 minutos, hablamos de los tips. Humberto Maturana es un biólogo que dejó una herencia tremenda en el mundo profesional, sobre todo en el estudio del ser humano. Dice: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Lo dejo para que le saques una foto y te lo lleves cuando te vayas a dormir, lo vuelvas a leer. Porque digo, yo le doy la derecha 100%. Digo, el trabajo del ser humano no está en pensar tanto la situación, sino en conocerme un poquito más y digo, ¿desde qué emoción la estoy pensando?
Los coaches trabajamos en ese espacio, en hacer preguntas para que puedas mirarte de cómo se estás mirando, quién sos mirando lo que estás mirando. Abre la mirada de esto, de pensarnos primero como seres emocionales antes que racionales. Y esto es muy relevante. Insisto, si yo puedo lograr simplemente aceptar que vivo un mundo emocional, de un mundo de estados de ánimo, me es más fácil luego poner el botón de pausa. Pregunta, ¿alguien de lo que está en sala, por ejemplo, no habita el enojo? Es decir, nunca se enoja, podríamos decir en lenguaje más cotidiano. ¿Alguien de lo que está en sala nunca se enoja? Levanta la mano quien nunca se enoja. Todos alguna vez lo enojamos. Y quizás te enojaste la mañana, ayer, el lunes, no sé. Pero todos nos enojamos, ¿estamos de acuerdo? Bien. Levante la mano quien nunca habitó la culpa. Como duele esa, es como la culpa como que va hasta la raíz, digo. Bueno, entonces estamos de acuerdo que todos transitamos y sentimos emociones. Levante la mano quien, a veces o siempre, se arrepiente de lo que hace enojado. Levante la mano quien va a terapia por la culpa que siente. Digo, entonces, si trabajamos con la relación que tenemos con esta emoción y la reacción que tenemos, pero nos cuesta trabajar desde la emoción. Entonces digo, che, aceptemos las emociones, que las emociones son como son, punto. Son emociones, podemos aprender su concepto, cómo gestionarla, pero son emociones. Yo creo que lo relevante es trabajar en la pausa. Es decir, ¿qué voy a hacer en ese momento? Si reacciono o elijo. Las emociones afloran cuando nuestro hacer se ve interrumpido por algo inesperado. ¿Qué podemos hacer con esto que nos sucede? A partir de identificarlas, puedo comenzar a rediseñarme. Entonces, Daniel Goleman trae 5 pilares. Es el autor de 2 libros muy interesantes. Vamos a trabajar un poquito con el segundo, que es trabajar con inteligencia emocional, y él trae 5 conceptos: la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la motivación, empatía y la habilidad social. Vamos a trabajar con 3, ¿m? Que es un poco la propuesta. Vamos con el primero. El primero tiene que ver con esto que hablamos de gestionar emociones al momento de planificar. A ver, la planificación no es solo racional. Siempre nosotros diseñamos desde una emoción. Quizás no le estoy prestando atención desde cuál, pero si quizás me tomo el tiempo de planificar la conciencia, puedo empezar a llegar a descubrir desde qué emoción lo estoy haciendo. Siguiendo un poco la propuesta del coaching ontológico, digo, cuando yo planifico, estoy inventando el futuro. De hecho, esta es mi mirada, ¿no? En este inventar el futuro probablemente planifico para que me vaya mejor. O ustedes planifican para que le vaya peor. ¿Quién dice, bueno, voy a sentarme a planificar cómo hacer para que me vaya mal en septiembre puntualmente? Nadie, A ¿no? veces parecería que sí. A veces se para en septiembre, decir, che, pero esto no estaba planificado. No era así. Bueno, entonces digo, hagámonos cargo de cuando yo planifico, ya lo estoy haciendo de un estado y de una emoción. Un estado de ambición, de una emoción que me permite ver el futuro como posibilidad. Em, yo trabajo bastante en empresas y es muy natural escuchar hablar de las frustraciones. Las frustraciones por los resultados no alcanzados de acuerdo a lo que se planificó. Es natural. Aceptemos las emociones que aparecen cuando algo no sucedió como yo planifiqué que tendría que suceder. Ese es el primer punto. Entender que la planificación no es solo racional, ¿m? Sino que además es emocional. ¿Desde qué emoción yo estoy planificando? Pregunta. ¿Ustedes ya están planificando? ¿Quién se compró, por ejemplo, la agenda? Bueno, que entre noviembre, diciembre, enero compramos las agendas a full, buscamos, no sé.
Ahí yo, por ejemplo, Pau sé que compró la de Mujer Financiera, Anita no sé cuál te compraste vos, pero que elegimos cuál es la que nos va a acompañar durante este año de acuerdo a la emoción. Bueno, entonces en esa agenda probablemente ya fuiste anotando. Entonces tenés dos anotaciones. La anotación de las fechas importantes, por ejemplo, el turno al médico o el cumpleaños de tal. ¿M? Y además también probablemente tenés cosas que pensás en encarar nuevas como proyectos, como buscas hacerte el lugar. Bueno, cada uno de esos pensamientos son disparados por una emoción. Les dejo esta frase: no podemos tomar buenas decisiones si no somos conscientes del estado emocional desde el cual decidimos. Yo creo que es muy importante sacar de la escena eh, lo que quiero cuando hago el brindis en Año Nuevo, porque probablemente lo dije de una emoción que me lleva a un terreno de no posibilidad. O sí, no sé, digo, pero saquémosla. Sino que pensemos la decisión que estamos tomando dentro de lo posible. Nosotros los coaches decimos que trabajamos en el territorio de la posibilidad, pero dentro de lo posible. De hecho, siempre no vamos a contar el cuento, pero sí vamos a decir el dicho de no hay luna. ¿A qué me refiero? ¿No? De quizás querer a la luna, pero ni siquiera sabes qué es la NASA y tenés fobia a volar. Entonces digo, ahí no hay luna. ¿Viste? Bajémonos de eso. Porque tengo la sensación de que el desafío puede llegar a llevarte por territorios desagradables. Y yo creo que nadie de acá quiere planificar para pasarla mal. Nosotros somos los generadores de nuestro propio bienestar. Nietzsche dice que cuando el ser humano se ocupa del futuro, se ocupa de alcanzar metas, se ocupa de su bienestar. Por eso nos entusiasma. El que se ocupa de evolucionar se ocupa de estar bien, se ocupa de su bienestar. Por eso nos entusiasma. Entonces, planificar está buenísimo. Pensemos de qué emoción. Eh, yo, por ejemplo, dentro de la planificación de mi año, puse ocuparme de ciertas cosas de mi salud. Les puedo asegurar que mientras lo anotaba, ya me estaba quejando. Me di cuenta que mis emociones con respecto a esto que yo elijo hacer este año no eran para nada buenas, no es algo que me guste, pero de todos modos lo elegí como prioridad. Sé que necesito hacerlo además, no tengo más 20 pirulos, tengo que empezar a ocuparme de determinadas cosas. Entonces, me agarró un poco de miedo y ansiedad, pero lo pude reconocer. Lo pude reconocer, dije, bueno. Puede ser que esto lo viva de esta manera o voy a ocuparme de hacer algo para que cuando llegue el momento no la pase mal. Entonces, la emoción condiciona la percepción del futuro. Digo, ¿por qué? Yo sé que en este momento no tengo una emoción favorable con respecto a ir al médico en mayo, en junio, pero me quiero gestionar porque la verdad que no quiero ir, renegar y pasarla mal. Porque de hecho, inclusive, me ha pasado muchas veces en mi vida que por tanta emoción negativa ni fui. Entonces digo, si la emoción no la gestiono, nada, pueden aparecer obstáculos, inclusive propios. Entonces las emociones hay que gestionarlas. Tengo, bueno, de acá a mayo 3 meses para ocuparme de ver qué me pasa con esto emocionalmente. Tomar conciencia, observar qué emoción estoy evitando antes de decidir. Yo ya reconocí que en realidad lo que me pasa, ¿por qué no quiero ir al médico? Porque tengo miedo, ¿no? Entonces dije, bueno, reconozco que es miedo, ¿ok? Y en este miedo tengo una conversación. Bueno, pausa. Falta un montón. Algo voy a hacer. Me voy a ocupar. Voy a trabajar. Entonces, no es que solamente planificamos sobre territorios de todo color rosa, sino que digo, planifiquemos sobre la posibilidad, pero tengamos en cuenta las emociones. Hay planificaciones que nos van a entusiasmar y vamos a encarar el año y las acciones de una manera más entusiastas y otras emociones que van a parecer con un poco más trabajosas. A mí, por ejemplo, ir al médico me va a ser trabajoso, no me gestionaré. Tengo que ser inteligente emocionalmente, no puede ser que la emoción me deje fuera de juego. Bueno, entonces, planificar sin emoción consciente es igual a planificar a ciegas. Me puedo pasar completando una agenda, un cuaderno y realizar el 20% de lo que está ahí. Yo sé que ustedes son personas que esto no le pasa, ¿no? Que son personas que normalmente logran el 80% o un poco más de todo lo que ustedes se proponen. Pero digo,
tengan en cuenta las emociones, cómo juegan un papel importante en la creación del futuro. Insisto, el concepto de planificar para mí es crear futuro. ¿Cómo venimos hasta acá? Antes de arrancar la segunda. Ok, bueno. Sostener la motivación personal en el tiempo. Chan, guarda con esta. La motivación no es fuerza de voluntad, es sentido emocional. Si llega a estar Chechu Bidone, que la entrenadora de coaching deportivo quizás levanta la mano, pero no está acá, me parece. Tiene una mirada diferente, pero la vamos a traer desde el punto emocional. La motivación no es fuerza de voluntad, es sentido emocional. Componentes de la motivación según Goleman. Lo trae Goleman. Propósito, compromiso interno y resiliencia emocional. Las personas emocionalmente inteligentes se automotivan incluso frente a la frustración. Esto que yo le traía ahora, che, el médico es en mayo, tengo todo este tiempo para trabajar el sentido emocional que necesito crear para que esto, para no transitar mal el momento. Bueno, propósito, ¿para qué lo voy a hacer? Para mi salud. ¿Es importante? Obvio que es importante para mí. ¿Cuál es mi compromiso interno? Y ocuparme. ¿Cuál es la resiliencia emocional? Me voy a conectar con eh, el bienestar, porque sé que si yo me ocupo de eso, habrá más bienestar en mi vida. Me converso, empiezo a conversarme para poder sostener durante el tiempo la motivación y llegar ahí como, decimos, con una buena expresión. Em, yo creo que es muy importante el poder elegir cómo transitar. Si no te sale, yo creo, y no es simplemente porque nosotros lo hacemos, sino que digo porque creo que realmente los coaches ontológicos tenemos habilidades para acompañar la motivación personal en el tiempo. Y no es que te vamos a motivar, hey, dale, tú puedes. No, no, no hablo de esas conversaciones mágicas. Lo que hablo es de acompañar de manera consciente a que te puedas observar durante el tiempo cómo vas a vivir esto, cómo elegís vivirlo. Imagínense una persona, hablando de coaching deportivo, que se entrena 4 años para un juego de 20 minutos, de 5. ¿Cuánta motivación emocional necesita? La motivación se sostiene cuando hay un para qué fuerte. Si de pronto, hacele caso a esto, digo, si de pronto en el tiempo te fuiste desmotivando, preguntarte si era muy importante. Sin sentido aparece el abandono y la apatía. Quizás digo, si abandonaste algo durante el año o apareció la apatía, el aburrimiento, la desconexión con eso, quizás es porque lo decidiste de manera inconsciente, no fuiste consciente emocionalmente cuando decidiste hacerlo. Es como le dije a mi amigo, si vos te inscribís a la carrera desde esa emoción, yo creo que 2, 3 meses te doy. Digo, tiene que haber algo más importante por lo cual hacerlo. No se abandona por falta de capacidad, sino por falta de sentido emocional. Por eso el punto 2 dice, sostener la motivación personal en el tiempo. Vamos a repasar. Uno, al momento de planificar, gestionar mis emociones, ¿por qué no digo, buscate el espacio? ¿Cuál es un buen momento emocional para planificar? Sentate bajo un árbol, medita, toma tu fin de semana para vos, pensate de una manera diferente. Yo sé que hay espacios donde no lo podemos hacer, sobre todo en los laborales o cuando tenemos otros compromisos, pero hay espacios en los que sí, que son los que a vos te importan un poquito más, que tienen que ver con vos. Sostener la motivación personal en el tiempo y, como tercer punto, diseñar rutinas de bienestar emocional, la autogestión. Ok, el bienestar no es ausencia de emociones negativas, sino que el bienestar es la capacidad de gestionar emociones. Pensé, digo, ¿cómo explico esto? Y capaz que Ana o Pau pueden ayudarme con esto.
Yo he descubierto durante todo este tiempo como profesional que he desarrollado habilidad para generarme bienestar emocional. ¿Por qué? Pues yo creo que la carrera de coaching ontológico, y a medida que vos vas haciendo la profesión, te invita a tener un nivel de, podríamos decir, en un lenguaje cotidiano madurez, en otro lenguaje más filosófico conciencia, ¿no? Al momento de transitar tu vida. Y además tenés un maletín lleno de herramientas para poder elegir. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno va eligiendo el bienestar. En primera instancia, uno va eligiendo qué cosas te hacen bien y le empezás a decir, che, esto no es negocio. Y en segunda instancia, perdón, quizás hay cosas que no te hacen tan bien, pero puedes elegir encontrarle la mirada que te sirva para que te hagan bien. ¿Me sigue en esto? Digo, quizás, che, si yo tengo que vivir solamente con lo que me hace bien y la verdad que debería vivir en el medio de una isla, bajo un árbol, solo, pero la verdad que no puedo hacerlo. Bueno, la verdad que también tengo que trabajar. No me gusta, pero podés trabajar para que el trabajo sea gustoso, que lo vivas en bienestar. Más allá que estés de acuerdo o no. Más allá que quizás sea algo transitorio, no es algo para, para toda la vida. Pero podés empezar a trabajar en generar bienestar para esa relación. Tu suegra no puede elegir, es la que hay. Digo, pero si yo no tengo bienestar con mi suegra, probablemente tengo conflicto con mi pareja. Bueno, ¿cómo hago? Trabajalo. Necesitamos, más allá de las emociones, es la capacidad de gestionar. La autorregulación es la capacidad de elegir cómo responder emocionalmente ante el contexto en el que me encuentro. Yo tengo el poder de elegir. Insisto, por eso me gustan esto de las dos emociones. La emoción biológica que aparece por mi creencia que es más difícil de gestionar, pero gracias al botón de pausa, yo puedo elegir lo que voy a hacer al instante posterior, emocionalmente. Entonces, una persona me gritó, ¿qué dice mi creencia? ¿Qué es ubicado? Me está faltando el respeto. Automáticamente mi cerebro prende las alertas. Aparece una emoción. Pero yo digo pausa. Estoy comprometido con mi bienestar. A ver qué otra cosa elijo. La aceptación. No hago nada. Le digo, bueno, entiendo que estés enojado. Y me voy. Parece de película. Pero eso es bienestar emocional. Reconocer la emoción, nombrarla y elegir una acción consciente. No digo nombre, no diga, che, pará, antes que me siga gritando, quiero decir que estoy enojado. No, vos ya sabés en tus conversaciones internas que estás enojado y que algo probablemente se va a activar si no haces algo en ese momento. Em, las emociones son buenas consejeras, pero pésimas dueñas. Y agregamos este dicho, un mar calmo nunca produjo marineros habilidosos. Entonces, la vida implica estar en, todo el tiempo en un mar emocional. Si yo no aprendo a usar el botón de pausa y mi inteligencia emocional para hacer algo en ese momento, puedo sufrir, puedo pasarla mal. Vamos a recordar los tres puntos para habilitar preguntas en sala. Punto número uno, entonces, epa, al momento de planificar, gestionar mis emociones. Al momento 2, sostener la motivación personal en el tiempo. Ocupate de vos y de hacer algo. No sé, por ejemplo, y la verdad que la única manera de calmar mi ansiedad es salir a caminar. Bueno, salir a caminar todos los días, ponerlo en tu agenda. Y número 3, diseñar rutinas de bienestar. Salir a caminar, de autogestión para poder ser más maduro emocionalmente. Yo creo que lo que nos quiere decir Goleman cuando habla de inteligencia emocional es hacer maduros emocionalmente, es adelantarnos y saber elegir qué hacer, con qué emoción vivir lo que quiero vivir. Ese es el concepto que yo me compro de Goleman. Bueno, esto también va a estar en YouTube, lo vamos a subir ahí, aquí en nuestro canal, luego le pasamos el link.
pero vamos a habilitar un espacio de preguntas o aportes que quieran traer al webinar. También, porque no, aquellos que ya se van retirando puedan dejar su mensajito en el chat. Em, a ver, Ana, Pau, que quieran traer algo, algún coach que se anime a traer alguna propuesta. Porque una planificación rígida o rígida. Digo, la planificación puede ser rígida porque no es como, me refiero a rígida con resistencia. Porque es como la persona que dice, bueno, yo voy a ir a la fiesta, pero sepan que no tengo ganas de ir. Entonces uno se vuelve rígido ante eso. Cuando llega el momento de la fiesta, llegó rígido, llega de una manera no deseable. Entonces la planificación es rígida cuando yo no soy consciente de qué emoción la estoy tomando. Porque cuando yo elijo, digo, che, mira, yo ya sé que no tengo ganas, pero pausa. ¿Cómo quiero vivirlo? Ya que voy a ir, voy a estar allá. Y uno empieza a motivarse y a conversar, a realizar una gestión emocional para llegar a la fiesta de otra manera. Si no, te puedo asegurar que no le vas a pasar bien. La emoción viene, es inevitable, pero se puede gestionar. Claro, yo puedo, como dice Fabi, puedo apretar el botón de pausa. Además, también a Leo Arce, cuando habla de por qué la planificación es rígida, cuando la planificación es rígida y yo no me ocupo, van a aparecer un montón de obstáculos, van a aparecer un montón de posibilidades, porque en tu radar emocional vos no tenés ganas de ir para no ir. Acordate de eso, van a aparecer un montón de escenarios posibles para vos para no ir. Eh, ok, buenísimo. Alguien me dijo que esto está terrible, pero bueno, salió así. El tipo lo relacionaba a una emoción poco favorable. Bueno, vamos a hacer el cierre entonces. Martín, Sí, hay un chat que dice, me quedo con este lindo inicio y voy a repensar los 3 pasos para poder empezar a gestionar. perfecto. Dice Moni. Buenísimo, Moni. Em, ¿De qué vamos a hablar próximamente? Vamos a seguir abordando desde la mirada del coaching ontológico todas herramientas que nos permitan a nosotros trabajar en el desarrollo humano y también el liderazgo. ¿Ok? Así que pueden quedarse en ese grupo de WhatsApp y estamos para poder conversar con ustedes. Voy a cerrar la grabación.